Hola a todos, bienvenidos sean nuevamente a este su programa Más Católico que Ayer. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante y por supuesto pues tenemos al Padre Salvador para aclarar estas dudas. Bienvenido Padre nuevamente. Muchas gracias Jonathan, siempre por sacar tu tiempo para poder participar con muchas personas algunos detalles sobre nuestra fe cristiana, la fe católica. En este día queremos compartir con todos ustedes el tema de las advocaciones marianas. Esperamos que sea de mucho provecho para quienes vayan a poder ver este episodio. Así es. Padre, le mencionaba este tema porque pues alguien se acercó a mí y me dijo, ¿por qué tienen tantas vírgenes? Sí. Si solo es una. Ajá, correcto. Entonces, pues yo trataba de decirles son las advocaciones, pero queremos entrar más en detalle. ¿Qué es eso de las advocaciones? Sí. Yo creo que dos elementos que debemos de tener en cuenta para poder comprender este tema es, en primer lugar, que en la Sagrada Escritura, en todo el Antiguo Testamento, aparece el tema de, digamos así, las apariciones, ¿verdad? Entonces, había apariciones. En primer lugar, en el Antiguo Testamento se habla cómo Dios se aparecía a Moisés y en muchas ocasiones con distintas imágenes y figuras, una nube, un fuego o una voz que le hablaba. Entonces, el tema de las apariciones es algo que se ve pues que de parte de Dios hay un interés en mostrar, ¿verdad?, quién es Él o quiénes son en este caso los santos, concretamente la Virgen María, que desde el cielo Dios permite pues que alguien se presente en esta tierra. De una parte, las apariciones. En segundo lugar, yo creo que las personas que preguntan un poco por qué tantos nombres de la Virgen, si solamente es una, etcétera, yo creo que la pregunta está un poquito mal formulada, por el motivo de que la Virgen María nunca ha dicho, este es mi nombre, y este es otro nombre, y este es otro nombre, ¿verdad? Siempre la Virgen se ha aparecido y somos los seres humanos, los cristianos, los que hemos puesto un nombre para denominar de alguna manera a la aparición, no tanto a la Virgen, sino la aparición, porque el nombre de la Virgen es único y está revelado en la Sagrada Escritura, que es María. María. Básicamente como que se le pone el nombre de la aparición al lugar donde aparece, o sea, sí, en la mayoría de los casos, pero hay otros que no sí, necesariamente. Concretamente, yo creo que al menos de los nombres que nosotros conocemos, que se nos son más familiares, por ejemplo, Nuestra Señora del Carmen, porque hay un monte que se llama Carmelo, por el Monte Carmelo. Luego Nuestra Señora de Guadalupe, que yo creo que es de muchas personas muy conocido ya, de que Guadalupe es un nombre náhuatl que a día de hoy no hay conciencia cierta, digamos, cuál es el nombre real que, digamos, los indígenas tenían para mencionar el tema de Guadalupe. Digo esto por el siguiente detalle. En España ya había una Nuestra Señora de Guadalupe, concretamente en una región que se llama Extremadura, y si alguien quiere un detalle más concreto todavía, hay una provincia en España que se llama Cáceres, que es donde hay un lugar que se llama Guadalupe y tiene que ver un poco con los ríos, el río Guadalquivir. Y entonces ocurre que a los españoles en 1531 les sonaba aquella palabra náhuatl a lo que ellos conocían como Guadalupe. Realmente la palabra Guadalupe es una palabra que la hemos heredado, digamos, de España. Sí, ellos hicieron esa asociación, digamos, sí, el sonido a la que ya tenían. A la que ellos ya tenían. Entonces, como tú dices, los nombres de la Virgen, nosotros los conocemos así, pero realmente no son los nombres propios de la Virgen. La Virgen se llama María, ¿verdad? Nuestra Señora de Guadalupe, por el lugar, como tú dijiste. O, por ejemplo, también Nuestra Señora del Pilar, ¿verdad? En Zaragoza, se llama Pilar, pero era una columna, ¿verdad?, de una casa donde allí tuvo lugar la aparición de la Virgen al apóstol Santiago. Que me gusta decir eso porque es la primera aparición de la que se tiene noticia y primera aparición de la Virgen María, y toda la historia narra, la historia de la Iglesia narra que esa aparición ocurrió todavía, digamos, cuando la Virgen María
estaba presente aquí en la tierra. Ese Estaba detalle viva. quizás pocas personas lo habrán escuchado o conocido, pero sería interesante que alguien que tenga un poco más de curiosidad que investigue. Todo ese eso está dato. documentado. Está documentado, sí, por supuesto. Y así, las distintas apariciones. En Argentina está Nuestra Señora de Luján, que lo mismo tiene que ver con un lugar. Un lugar. Lourdes es un Fátima. lugar. Fátima es un lugar, etcétera. Entonces, por eso yo, con todo respeto, le digo a las personas que se planteen esto, ¿por qué tantos nombres para la Virgen y tal? La pregunta que se hace ya está un poco mal planteada, porque no son nombres de la Virgen, sino nombres de los lugares donde se ha aparecido la Virgen María. Yo conozco un lugar donde la patrona es la Virgen de la O. Sí. Y esa... entonces Esa es curiosa. me quedé la O. Fíjate que... ¿Qué lugar? Sí, fíjate, Jonathan, que ese exactamente no es ni un lugar ni nada, sino que son oraciones. Te explico. Hay una oración, la oración de la iglesia, la liturgia de las horas, se llama, se rezan, por simplificar, laudes, vísperas y completas. Laudes en la mañana, vísperas en la tarde, al caer el día, y completas antes de dormir. En la oración de vísperas, todos los días se reza el cántico de Lucas, el del Magnificat se llama. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, etc. Entonces, antes de rezar ese cántico del Magnificat, se hace una antífona, como una introducción. Sucede que en los días previos a la Navidad, 8 días antes de la Navidad, del 17 al 24, la antífona antes del Magnificat siempre comienza con la expresión o llave de la puerta, o madre del verbo, o etcétera, etcétera. O entonces ocurre que del 17, si alguien es curioso igualmente, vaya y busque antífona del Magnificat, del 17 de diciembre al 24 de diciembre. Y allí va a encontrar que comienza con esa expresión, o María, o llave, o no recuerdo cuál es la otra, pero son 8 veces que se menciona. Y de esa antífona toma el nombre esa advocación, Nuestra Señora de la O la Virgen de la O. De hecho, bueno, no sé, probablemente a alguno le sonará, e incluso hay personas que tienen ese apellido de la O, sí, ¿verdad? claro. Ok, Sí. Bueno, interesante. Sí, yo conocía eso, el lugar conozco, y de hecho la fiesta es el 17 de diciembre. Entonces, pero tenía esa duda, ¿no? De por qué. O sea, si casi todas, digamos, persiguen o tienen como fundamento un lugar, pero esta, ¿no? Sí. Ok, pero también tenemos la Virgen del Rosario. Sí, ¿Hace correcto. referencia al Rosario o a un lugar? Lo cierto es que la Virgen del Rosario surgió como advocación en el año 1571. Y te explico por qué. Porque ocurre que el rosario, la oración del rosario, es una oración formulada, digamos, articulada por Santo Domingo de Guzmán. Es un santo del siglo XI en España. Y sucede lo siguiente, que Santo Domingo tenía el interés de evangelizar a la gente campesina. Ocurre que él sabía que mucha gente no tenía letra, eran analfabetas y no sabían leer, no sabían escribir. Entonces, ¿cómo mandarle a alguien que lea todo el Evangelio y cómo explicarlo? Entonces, si ustedes prestan atención al rosario, el rosario, los misterios del rosario, si lo juntamos los 20 misterios, son un resumen de todo el Evangelio. Un resumen. Entonces sucede que en el año 1100, 1200, Santo Domingo de Guzmán formuló el Santo Rosario para los campesinos, para los que no sabían leer ni escribir. Era bien fácil, ¿no? El anuncio del ángel a la Virgen María. ¿Y de qué manera meditar ese misterio? Con el Padre Nuestro, 10 veces el Ave María. La visita de María a su prima Santa Isabel.
el nacimiento del Hijo de Dios, la presentación, etc. Es Lleva un orden todo cronológico. un orden de la vida de Jesús, del Evangelio, Hasta su muerte, ¿no? hasta su muerte, entonces hasta la resurrección. Hasta la sí. Y más allá, porque está la venida del Espíritu Santo y la coronación de la Virgen, etc. Entonces ocurre que en la oración del Santo Rosario ya existía desde el 1100 en adelante, y quizá un poco antes. En 1571 ocurre que venían todos los musulmanes invadiendo Europa, y hubo una batalla en la frontera entre Turquía, que es fronterizo entre Asia y Europa. Y sucede que hay un lugar o un campamento que se llamaba Lepanto, y allí ocurrió una batalla de Lepanto entre musulmanes y cristianos. Ocurre que los cristianos, según se cuenta, eran poquitos en comparación con todos los musulmanes que venían. O sea, era para que se los terminaran, ¿verdad? Y ocurre que entre todos los cristianos que iban a defender, a cuidar, etcétera, la fe cristiana en Europa, iban unos frailes franciscanos que les dijeron a todo el ejército: nosotros humanamente no podemos contra esta gente. Nos ponemos a rezar el rosario, ¿verdad? Y le pedimos a la Virgen que si vamos a morir, que nos muramos, pues, pero rezando. Y ocurre que estaban rezando el rosario y todo el ejército musulmán se retiró, algo pasó, la Virgen, se cuenta que hubo una aparición de la Virgen mientras estaban rezando, y los musulmanes, como arte de magia, se fueron, pero realmente fue intercesión de la Virgen. Entonces, realmente, Nuestra Señora del Rosario, de donde tomamos esa advocación, es de este episodio, de la batalla de Lepanto. E incluso en las letanías del Rosario hay una que decimos nosotros: auxilio de los cristianos. Esa letanía o petición surgió en ese momento. La Virgen de la Concepción. La Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. Fíjate, la Inmaculada Concepción quizá podríamos decir es esa advocación que la Virgen María, ella la ha revelado. La ha revelado ella. Y te explico. Desde tiempos inmemoriales, la Iglesia había considerado realmente que la Virgen había sido concebida sin pecado original. Eso significa inmaculada. Inmaculada quiere decir sin mancha, porque mácula es sinónimo de mancha. Entonces ocurre que en la Edad Media, año 1100, 1200, 1300, 400, hubo unas batallas, unas disputas teológicas muy grandes, muy fuertes, si la Virgen era inmaculada o no era inmaculada, etcétera, ¿verdad? Y total, que te digo, no salieron de ese atolladero. Los Siempre teólogos, con la duda de que sí o no. Sí, los teólogos, si era inmaculada o no era inmaculada. Normalmente la gente la invocaba a ella y la admiraba y le rezaban a la Virgen, porque en la fe cristiana, en la fe del pueblo, estaba que la Virgen tenía que ser inmaculada. Ahora bien, ocurre que ese dogma de la Inmaculada Concepción, como no hubo una clarividencia teológica ni histórica, ningún papa se atrevió a decir que la Virgen era inmaculada. Pasaron 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1854. Imagínate, ya te mencioné 7 siglos, o sea, mucho tiempo después, ocurrieron las apariciones en Lourdes, en Francia. Y ocurre que Bernadette se llamaba una niña a la que la Virgen se le apareció, y la niña tuvo la astucia de preguntar: ¿quién es esta señora? ¿Quién es esta mujer? Y la Virgen le dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Ese fue su presentación. La Virgen se le aparece y le dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Y aquella niña, ¿verdad?, pequeñita, adolescente, quizás todavía en la pubertad, ni adolescente bien, dice: es la Inmaculada Concepción. La niña no sabía ni qué era aquello, pero llevó ese mensaje de que la Inmaculada se le había aparecido. Ocurre que surgieron varios movimientos y universidades y teólogos que se pusieron de nuevo a indagar 700 años después por qué la Inmaculada, hasta que el 8 de diciembre
de 1854, el Papa Pío IX declaró para toda la Iglesia dogma de fe que la Virgen María era inmaculada. Entonces, si preguntáramos, ¿verdad?, ¿por qué el nombre de la Inmaculada? Realmente no es un nombre, es una condición de la Virgen María, de ser inmaculada. Quizás sería otro episodio hablar un poquito más sobre el tema de la Inmaculada. Ahorita me voy a detener solamente sobre el nombre, ¿verdad? Pero el dogma de la Inmaculada es algo precioso de poder tratar, estudiarlo un poquito y conocerlo. ¿Alguna idea, padre, cuántas advocaciones tiene la Virgen? No sé, no sabría decirle, pero son muchas porque realmente estoy pensando ahorita en Nuestra Señora de Candelaria, estoy pensando también en María Auxiliadora, en de Mayo, la Caridad. Sí, de la Caridad. Hay en Europa, es bien curioso, pero el 5 de agosto celebran a la Virgen María y según distintas localidades le ponen un nombre u otro. Por ejemplo, Nuestra Señora de las Nieves, porque ocurre que en Italia, en Roma concretamente, le llaman el Ferragosto, los italianos. Ferragosto quiere decir que es tan caliente como el hierro, ¿verdad? El clima. Y ocurre que ocurrió un milagro, que a pesar de que estaba caliente, comenzó, no me recuerdo bien, pero alguien hizo una oración, una petición a la Virgen, si era verdad que ella estaba presente y ayudaba, intercedía desde el cielo, que bajara nieve, y cayó nieve. Todavía a día de hoy, en una basílica que se llama Santa María la Mayor, así encima del altar, arriba, quitan una losa, hoy ya es una cosa artificial, ¿verdad? Pero para simbolizar lo que sucedió, quitan unas losas y dejan ir pétalos blancos, pétalos de rosa blancos, bien bonitos. Nuestra Señora de las Nieves. En otro lugar le llaman Nuestra Señora de la Paloma, porque también algún suceso, ¿verdad?, con un animalito de estos. También Nuestra Señora la Blanca, por lo mismo, por lo de la nieve que es blanca. Todas las personas que tienen el nombre Blanca, mujeres, es un nombre mariano, y probablemente muchas tampoco saben que por eso se llaman blancas. La razón. Ajá. Sí. Sí. Bueno, la verdad que es un tema bastante agradable tratarlo y conocernos, o sea, saber algo más acerca de esto, del por qué, porque pues muchas personas quizás tengan esa duda de decir, bueno, ¿y por qué? Si solo es María, ¿por qué está virgen? ¿Por qué está virgen? ¿Por qué tantas vírgenes? Sí. Y vale la pena hacer la aclaración que se llaman advocaciones y van referente a las apariciones, a los lugares. Advocaciones es un nombre, es una manera de nombrar a una persona. Yo creo que, por dar una explicación un poco más simple, pero también racional, cualquiera podríamos pensar, y no es difícil eso, ¿no? Por ejemplo, yo de ti puedo decir que tú eres, por ejemplo, aguachapaneco, porque eres del departamento de Aguachapán, pero también puedo decir que eres salvadoreño. Claro. Y eres la misma persona con distintos, digamos, advocaciones, nombres. Y puedo decir que eres centroamericano, o que eres latinoamericano, o que eres hispanoamericano, etcétera. Entonces, y no estoy cambiando la realidad. Terrícola. A un compañero le decían cromañón, incluso. Entonces, estoy diciendo todo lo que digo de ti es verdad. Tú eres aguachapaneco, tú eres salvadoreño, tú eres centroamericano, tú eres hispanoamericano, etcétera. Y eres la misma persona. Entonces, yo le pediría a cualquiera, ¿verdad?, que cuando piensen en este tema, también piensen en esta realidad y digan, bueno, la Virgen María es la misma. Sí, lo que pasa es que si se aparece en la colonia Ista, vamos a decir Nuestra Señora de la colonia Ista. Sí. Me vino a la mente, en Madrid está Nuestra Señora del Fresno. El fresno es un árbol inmenso, grande, tal, etcétera, y allí, según pues, hubo una aparición de la Virgen del Fresno. Ok. Bueno, interesante. Y tenemos la información, y como decía el padre, pues a veces es cuestión de investigar un poco sobre esto y de buscar más información, porque muchas veces carecemos de ella, y pues por eso quizás hacemos las preguntas bueno,
No hay pregunta tonta, ¿no? No hay tontos que no preguntan eso. Es bueno saberlo. Así que yo pienso que ojalá que estas palabras, estos minutos de este episodio, les ayuden a muchos de ustedes a tener una apertura mental para poder darse cuenta de cómo en la Iglesia Católica tenemos distintas advocaciones de la Virgen y cada uno le tiene un afecto distinto según los milagros que han recibido también, ¿verdad? Habrá personas que se abocan más a rezarle a la Virgen de Fátima o a la Virgen de Lourdes o a Nuestra Señora de Guadalupe, cualquiera tiene eso, pero sucede una cosa, y esto creo que lo puedo decir a título personal. He tenido la oportunidad de estar en Fátima y he tenido la oportunidad de estar en Lourdes, y en las dos ocasiones, porque estuve en Fátima como 3 o 4 veces, en Lourdes 2 o 3 veces, y yo recuerdo que la devoción que yo sentí en Fátima no la sentía tanto en Lourdes. No voy a encontrar, yo creo que no existe una explicación racional. Yo creo que depende un poco de cómo uno anda sentimentalmente o cómo uno anda o qué milagros la Virgen le ha hecho a uno. Uno se siente cómodo con una advocación u otra. En nuestra parroquia, por eso se respeta muchísimo, ¿verdad? No puedo yo ir a la comunidad donde celebramos a la Virgen de Guadalupe y decirles que hoy vamos a celebrar a otra Virgen, porque yo tengo que respetar, ¿verdad?, el sentimiento religioso y la devoción que allí esas personas tienen en ese lugar. Tenemos en nuestra parroquia también una comunidad donde se celebra Nuestra Señora de Candelaria. No voy a ir a querérselas cambiar por otra fiesta, ¿verdad? Lo mismo sucede con distintos santos. Entonces, digo todo esto porque alguien sí se puede plantear, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué unos le rezan a la de Fátima y otros a la de Guadalupe y otros a tal? Pues eso ya depende de cada persona y cómo la Virgen ha actuado y ha manifestado, digamos, su intercesión en algún momento de la vida. Sí, creo que pasa por lo que usted menciona, okay, de repente conozco la historia de la Virgen de Fátima, o sea, y hay algo que me identifica, entonces como que me voy a hacer fan de eso, hablándolo en ese sentido. O veo de la Virgen de Lourdes, también busco información y leo mucho sobre eso, todos los milagros que han ocurrido ahí. Exacto. Y entonces eso, si me identifica, pues yo me voy por ahí. Pero al final, correcto, pero al final es la misma, la misma Virgen. Yo esto lo comparo, fíjate, con lo que nos ocurre también a nivel de familias, porque yo creo que tenemos la experiencia de que a veces nos sentimos más cómodos con una abuela que con otra. Correcto. O con un abuelo que con otro. Y así, con una tía que con otra tía. Y depende un poco cómo en este lugar me he sentido así, me he sentido así, o influye, ¿verdad?, los estados de ánimo de la vida de una persona. Y yo creo que en el caso de la Virgen también nos pasa así, ¿verdad? Nos pasa, pero realmente todos veneramos a la Virgen y la queremos mucho y ella está pendiente de sus hijos. A mí me llama mucho la atención, te digo esto de Fátima, al menos como testimonio personal, porque el primer encuentro o la primera impresión que yo tuve en Fátima fue una impresión negativa, pero muy, muy, muy negativa. Yo fui a estar 15 días ayudando en una residencia donde había gente enferma, lisiados de accidentes y de todo, gente ciega, gente que no podía caminar, gente que no podía comer, gente que no podían ver o no podían oír o no podían hablar, etc. Y yo recuerdo que yo estaba en Fátima y yo decía, ¿por qué la Virgen no sana a todos estos de una vez? Y fue bien duro, bien fuerte para mí. Y tuve la ventaja de que tenía que estar allí 2 semanas, 15 días. Pero pasé mal 3 o 4 días, pero con resentimiento. Con resentimiento, con dolor, como quien dice, no, yo creo que esto aquí de Fátima tiene que ser una farsa, esto es una mentira. Y Jonathan, yo ya casi iba a ser sacerdote. Sí, y tuve esa crisis. ya estaba, era 1 año me faltaba para terminar, ¿verdad? Y sin embargo, pues ya el 3er o 4.er día allí, yo creo que el sacerdote que me estuvo acompañando un poquito se dio como por vencido, como dice
muy racionalista, yo ya no hay qué decir, etcétera. Y me acuerdo que hubo una noche que hicimos el rosario. Todas las noches se hace una explanada enorme y el rosario va por allí. Yo recuerdo que cuando yo estaba atravesando esa crisis, yo no quería rezar el rosario. A mí me parecía una ofensa tener que rezar y ver a todos aquellos enfermos allá. Pero poquito a poco, hubo un día que recuerdo que después de ese rosario, fue algo como quien dice, si esto fuera mentira, porque eran miles y miles de personas de todo el mundo rezando el rosario, y decía yo, si esto fuera mentira, no estuviéramos aquí, o esto no, ya se hubiera acabado quizás. Y recuerdo que en esa ocasión me quedé orando en el puro cemento, pero un montón, como 5 o 6 horas, o sea, como a las 2 de la mañana recapacité que estaba orando, desde como a las 9 de la noche, y yo estaba de rodillas, estuve todo ese tiempo, gracias a Dios el sacerdote que andaba con nosotros, con los de seminaristas, me dejó, como quien dice, este está ahorita en su momento, lo voy a dejar. Ya te digo, pasaron 5 horas y yo sentí que fueron 30 segundos, y en oración, y allí fue como que ese día, como que quien dice, es verdad, no puedo dudar de su presencia, de su intercesión, etcétera. Y ya después, hoy siento mucha nostalgia, siento que cuando alguien me dice, padre, ¿y extraña Europa? Y yo sí, y pienso en Fátima, no pienso ni la universidad, el lugar que lo marcó. Sí, no pienso en la universidad, no pienso ir a ver al Papa, no pienso ir a... Sí, lo puedo ir a ver y estar en todos aquellos lugares, pues, pero si me dicen que si quiero ir a Europa, sí, porque quiero estar otra vez en Fátima, quiero volver a experimentar aquella maternidad de la Virgen en mi vida. De hecho, creo que ese será otro tema que nosotros vamos a tratar, el de por qué pedirle a la Virgen, que también a mí me lo preguntaron. Sí, sí. Así que vale la pena que lo Muy bien. tratemos. Bueno, ha sido un gusto enorme poder compartir con todos ustedes en esta ocasión y pues los esperamos en una próxima edición de este programa. Bendiciones para todos. Muchas gracias a todos por sintonizar este episodio. Que tengan buen día a todos.